Muy lejos, más allá de 1000 estrellas muertas, existía una especie llamada Bael. Los Bael eran los seres vivos más antiguos de la galaxia. Nacieron cuando el universo aún era joven. Vieron cómo se formaban las estrellas. Vieron cómo morían. Vieron cómo cientos de otras especies surgían, crecían y se convertían en polvo. Y a pesar de todo, los Bael nunca cambiaron. No nacieron como las demás criaturas. No envejecían. No morían con el paso del tiempo. Un solo Bael podía vivir 1.000.000 de años, tal vez más. Sus cuerpos eran altos y delgados, de una extraña piel azul plateada que brillaba suavemente en la oscuridad. Sus ojos no reflejaban miedo porque ya no tenían nada que temer. Lo habían visto todo. Pero había un problema. Cuando ya lo has visto todo, nada te parece nuevo. Los ancianos Bael se sentaban en su gran salón del tiempo, una enorme cámara construida con cristal negro, más antiguo que la mayoría de los planetas. No hablaban mucho, no reían, simplemente observaban el movimiento de las estrellas en sus gigantescas pantallas día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Nada los sorprendía, nada los emocionaba. La vida se había vuelto silenciosa, lenta, vacía. El más anciano de todos se llamaba Anciano Thren. Había vivido más de 900 millones de años. Había presenciado 1000 guerras. Había visto a 1000 especies aprender a construir barcos, a hablar, a luchar, y luego desaparecer, como todas las que les precedieron. Para el anciano Thren, ya nada le sorprendía, ni siquiera la muerte. Un día, en lo más profundo del salón del tiempo, una pequeña alarma comenzó a parpadear. Era extraño, porque las alarmas casi nunca sonaban. Los escáneres Bael rastreaban toda la galaxia, cada segundo, cada día. Sabían dónde estaba cada nave. Conocían cada señal. Nada cambiaba sin que se dieran cuenta. Pero esta alarma era diferente. Un joven técnico de Bael, de apenas 200 años, se acercó a la pantalla. Sus manos se movieron lentamente sobre los controles de cristal. Sus ojos se abrieron de par en par. Anciano Thren, dijo con la voz temblorosa, tienes que ver esto. Thren giró la cabeza, despacio y con calma, como siempre. Nada podía sorprenderle. Se lo había repetido a sí mismo durante millones de años. Miró la pantalla. Había una señal. Provenía de un pequeño planeta azul, muy lejos, en los confines del espacio conocido. Un planeta que los Bael habían ignorado durante siglos porque la especie que lo habitaba era demasiado joven, demasiado pequeña, demasiado débil para importar. Pero ahora esa señal no tenía sentido. Las lecturas de las armas eran extrañas, potentes pero construidas de una forma que ningún Bael había visto jamás. Las señales de comunicación eran rápidas, confusas, llenas de ruido y emoción, a diferencia de las señales limpias y silenciosas que usaban las demás especies. Y lo más extraño de todo, la especie se dirigía hacia el peligro, no se alejaba de él. Eso es imposible, susurró Thren. El joven técnico asintió. Anciano, esta especie tiene solo 300.000 años. Eso no es nada, un abrir y cerrar de ojos. Pero fíjese en lo que están haciendo. En la pantalla, una pequeña flota de naves humanas volaba directamente hacia una estrella moribunda. Directamente hacia el peligro, solo para salvar una nave dañada que había quedado atrapada cerca, sin precaución, sin miedo, sin lógica. El anciano Thren se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Su mente ancestral, que había calculado 1.000.000 de resultados para 1.000.000 de guerras diferentes, no podía comprender esta simple decisión. ¿Por qué arriesgarían todo? Por un solo barco. Por primera vez en mucho tiempo, el anciano Thren sintió que algo extraño se agitaba en su interior. Era sutil, casi olvidado, pero estaba ahí. Sentí como curiosidad. Se levantó lentamente de su trono de cristal. El salón del tiempo quedó en silencio. «Preparen un barco», dijo Thren. «Vamos a ver esta especie con nuestros propios ojos». El joven técnico parpadeó sorprendido. «Anciano»,
Nunca habíamos visitado una especie tan joven. Los ojos brillantes de Tren miraban hacia las estrellas, hacia aquel pequeño planeta azul que se extendía a lo lejos. «Lo sé», dijo en voz baja. «Precisamente por eso debemos hacerlo. Por primera vez en 900 millones de años, el anciano Tren sintió que su viejo y cansado corazón latía un poco más rápido. Algo nuevo le esperaba. Y en algún lugar muy profundo de su ser, tras 1.000.000 de años de silencio, el ser más antiguo de la galaxia finalmente sintió algo que creía haber perdido para siempre. Se sentía vivo. La nave Bael se desplazaba por el espacio sin hacer ruido. Tenía la forma de una larga hoja plateada, más antigua que la mayoría de los planetas, silenciosa como una sombra. En su interior, el anciano Tren permanecía junto a la ventana, observando cómo el pequeño planeta azul se hacía cada vez más grande. Había visitado miles de mundos antes. Normalmente, en cuanto aparecía su nave, cundía el pánico. Otras especies huían, se escondían, se enviaban advertencias unas a otras, gritando sobre los antiguos que habían venido a juzgarlas. Pero esta vez fue diferente. Cuando la nave Bael entró en el espacio humano, sucedió algo extraño. Los humanos no huyeron. Una pequeña nave tripulada se acercó, cautelosa pero tranquila. Una voz se escuchó a través del sistema de comunicación. No temblaba, no tenía miedo, solo sentía curiosidad. «Embarcación desconocida. Por favor, identifíquese». Los ojos de Tren se abrieron ligeramente. Nadie le había hablado así antes. Ni con miedo, ni con reverencia. Simplemente preguntas sencillas, como si hablara con un igual. «Somos los Bael», respondió Tren lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Venimos en son de paz. Deseamos aprender sobre vuestra especie». Hubo una pausa. Entonces la voz humana dijo algo que Tren no esperaba. «Genial. ¿Quieres bajar a tomar un café?» Tren no entendía la palabra café, pero algo en el tono de aquel hombre, ligero, relajado, despreocupado, lo confundía de una manera que no había sentido en mucho, mucho tiempo. La nave Bael aterrizó cerca de una pequeña colonia humana, un pueblo sencillo construido al borde de un desierto rojo. Edificios de metal se alzaban junto a jardines. Los niños corrían y jugaban en las calles. Nadie se escondía, nadie gritaba. Una científica humana salió a recibirlos. Se llamaba Doctora Elena Cruz. Era menuda en comparación con Tren, tenía el pelo corto y oscuro, y ojos cansados pero brillantes. Lo miró sin miedo, solo con asombro. «Eres muy mayor, ¿eh?», dijo sonriendo. Tren parpadeó. Ninguna especie le había hablado jamás con tanta naturalidad. «Tengo 900 millones de años», dijo. Elena silbó. «Maldita sea. Y yo que pensaba que mi abuela era vieja». Tren no entendió la broma, pero algo en ella le produjo una sensación extraña, ligera, casi divertida. Durante las siguientes horas, Tren recorrió la colonia humana, observándolo todo con atención. Vio a los humanos discutir por nimiedades y luego reírse minutos después. Observó a un grupo de niños construir una torre de bloques y, en lugar de enfadarse, vitorearon cuando se derrumbó. Vio a 2 humanos despedirse con un beso antes de que uno de ellos partiera a una peligrosa misión minera. Ambos sonreían a pesar del riesgo. Nada de eso tenía sentido para él. Los Bael no corrían riesgos. Los Bael no malgastaban emociones en cosas tan insignificantes. La vida era algo que había que gestionar con cuidado, no algo para disfrutar. Pero estos humanos eran diferentes. Más tarde ese mismo día, el ejército humano realizó un ejercicio de entrenamiento en las cercanías. Tren observó cómo un joven piloto volaba su nave a través de un cañón peligroso, a una velocidad mucho mayor de la permitida por las normas de seguridad, riendo durante todo el trayecto por la radio. «¿Por qué hace eso?», le preguntó Tren a Elena. «El riesgo es demasiado alto. La recompensa es demasiado pequeña». Elena se encogió de hombros.
Porque es divertido, porque está vivo. A veces no necesitas una razón. La mente de Tren, una mente que había resuelto guerras y calculado la muerte de las estrellas, no podía procesar una respuesta tan simple. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el desierto rojo, una niña pequeña se acercó a Tren sin ningún temor. Alzó la vista hacia su alto cuerpo plateado e inclinó la cabeza. ¿Estás triste?, preguntó ella. Tren se sorprendió por la pregunta. ¿Por qué piensas eso? El niño se encogió de hombros. Tienes ojos viejos, pero te ves vacío, como si hubieras olvidado cómo sonreír. Tren no dijo nada. Simplemente se quedó mirando al niño pequeño, su mente ancestral buscando una respuesta que no tenía. Por primera vez en 900 millones de años, alguien había mirado más allá de su poder, más allá de su edad, más allá de sus conocimientos, y simplemente le había preguntado si estaba bien. Nadie le había preguntado eso antes. Algo muy dentro del Elder Tren comenzó a resquebrajarse, lenta y silenciosamente, como el hielo que se derrite bajo un sol cálido. Aún no lo entendía. Pero sabía una cosa con certeza. Quería quedarse un poco más. Pasaron los días, pero el Elder Tren no se marchó. El Consejo de Bael, en su planeta natal, envió mensajes preguntando por qué su líder más anciano seguía en un planeta pequeño e insignificante. Tren ignoró la mayoría. Por primera vez en su larga vida, algo le pareció más importante que el deber. Pasaba las mañanas paseando por la colonia humana con la doctora Elena Cruz. Ella le mostraba pequeños detalles, cosas que ninguna otra especie se había molestado en enseñarle. Le enseñaba cómo cocinaban los humanos, mezclando ingredientes extraños solo para ver qué pasaba. Le mostraba música, tocando una vieja guitarra en su porche mientras el sol se ponía. El sonido era desordenado, imperfecto, nada parecido a los tonos limpios que usaban los Bael. Pero algo en él hacía que Tren sintiera una calidez en el pecho. ¿Por qué haces esos sonidos?, preguntó Tren una tarde mientras observaba cómo sus dedos se movían sobre las cuerdas. Elena sonrió. Porque me hace sentir bien. Porque significa algo, aunque no sea perfecto. Tren permaneció sentado en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Los Bael jamás habían valorado la imperfección. Todo lo que construían era impecable, calculado, controlado. Pero esta música áspera e irregular tocó algo en su interior que el sonido perfecto de los Bael jamás había logrado. Una tarde, Elena lo llevó a una pequeña colina a las afueras de la colonia. Desde allí, podían ver todo el pueblo. Niños jugando, campesinos trabajando, barcos atracando y despegando. La vida, caótica, ruidosa y llena de energía. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elena, sentándose en la hierba. Tren se sentó a su lado, despacio y con cuidado. Sí, ¿cuándo fue la última vez que te sorprendiste? ¿De verdad te sorprendiste? Tren guardó silencio durante un largo instante. Su mente viajó millones de años atrás, buscando guerra tras guerra, planeta tras planeta, especie tras especie, todas siguiendo los mismos patrones que ya había aprendido a predecir. No lo recuerdo, dijo finalmente. Ha pasado tanto tiempo que he olvidado lo que se siente al sorprenderse. Elena lo miró con algo parecido a la tristeza. Eso es un poco trágico. ¿De verdad?, preguntó Tren. Estamos a salvo, somos sabios. No cometemos errores. Pero tú tampoco sientes nada, dijo Elena con suavidad. ¿Acaso eso no es también una forma de morir? Sus palabras le impactaron más que cualquier arma. Esa noche, Tren se sentó solo bajo las estrellas, reflexionando sobre su larguísima vida. Recordó su juventud, de hacía millones de años, un tiempo tan lejano que parecía un sueño. Recordó la primera vez que vio explotar una estrella, cómo se le aceleró el corazón, cómo sintió miedo y asombro a la vez. Pero esa sensación había desaparecido hacía mucho tiempo, sepultada bajo millones de años de rutina y control, hasta ahora. De repente,
Su comunicador se iluminó con un mensaje urgente del Consejo de Bael. Tren entrecerró los ojos al leerlo. El Consejo también había estado observando a los humanos, no con curiosidad, sino con temor. Vieron su rápido crecimiento, sus extrañas armas, sus decisiones impredecibles, y llegaron a una peligrosa conclusión. La humanidad era una amenaza que debía ser detenida antes de que se volviera demasiado poderosa. Una flota de Bael ya estaba en camino. El corazón de Tren latía con fuerza, una sensación que casi había olvidado. Corrió a buscar a Helena, su cuerpo plateado moviéndose más rápido que en siglos. «Debes advertir a tu gente», dijo. «Se acerca una flota. Creen que sois peligrosos. Planean deteneros, por la fuerza, si es necesario». El rostro de Helena palideció, pero no entró en pánico. Se mantuvo erguida, con la mirada firme. «¿Nos ayudarás?» Tren vaciló. Ayudar a la humanidad significaba oponerse a su propio pueblo, a todo lo que los Bael habían construido a lo largo de millones de años de control meticuloso, pero entonces pensó en la música, en las risas, en el niño que lo había mirado a los ojos y le había preguntado si estaba triste. Pensó en la pequeña y valiente sensación que crecía en su viejo pecho, una sensación cuyo nombre ahora conocía: esperanza. «Sí», dijo Tren en voz baja, firme a pesar de la tormenta que atormentaba su interior. «Te ayudaré». Los ojos de Helena se llenaron de lágrimas, pero sonrió. «¿Por qué?» «Solo somos jóvenes. No somos nada comparados contigo». Tren la miró, y por primera vez en 900 millones de años también sonrió. «Porque me recordaste lo que significa estar vivo». Sobre ellos las estrellas centelleaban silenciosamente, ajenas a que el destino de dos especies muy diferentes estaba a punto de cambiar para siempre. El cielo sobre la colonia humana se oscureció, no por la noche, sino por los barcos. Cientos de naves de guerra Bael aparecieron sobre el pequeño pueblo, ocultando el sol. Sus cascos plateados resplandecían con una luz fría. En tierra, los humanos alzaban la vista aterrorizados, corriendo en busca de refugio, agarrando a los niños y pidiendo ayuda que tal vez nunca llegaría. El anciano Tren permanecía solo en el campo abierto a las afueras de la colonia, esperando. Su comunicador vibró. Una voz habló, tranquila y fría. La voz de la anciana Mirra, la jefa del Consejo de Bael. «Tren, apártate. Esta especie representa un peligro para la paz galáctica. Estamos aquí para acabar con ese peligro». Tren alzó la vista hacia la enorme flota, y luego volvió a mirar el pequeño pueblo que tenía detrás. Los niños escondidos en los portales, los padres abrazándolos con fuerza, Helena de pie cerca de la primera línea, negándose a huir. «No», dijo Tren simplemente, una pausa. Entonces la voz de Mirra regresó, más cortante esta vez. «¿Traicionarías a tu propio pueblo? ¿Por criaturas que han existido durante menos tiempo que uno solo de nuestros pensamientos?» Tren respiró hondo. Por primera vez en 900 millones de años no estaba calculando la respuesta más segura. Hablaba desde algo más profundo. «Ustedes los llaman peligrosos porque corren riesgos», dijo Tren. «Pero yo los llamo vivos. Dejamos de correr riesgos hace tanto tiempo que olvidamos lo que se siente al vivir. No crecemos, no cambiamos. Simplemente esperamos a que pase el tiempo». «Son un caos», dijo Mirra. «El caos amenaza el orden». «El orden sin sentimiento es solo otra forma de morir», respondió Tren. «No lo entendí hasta que llegué aquí, hasta que vi a un niño preguntarme si estaba triste, hasta que escuché música mal tocada, pero llena de sentimiento, hasta que vi a un desconocido arriesgarlo todo solo para salvar una vida». La flota que se encontraba en lo alto permanecía en silencio. Miles de ojos ancestrales observando el pequeño planeta azul. Tren dio un paso al frente, con la voz cada vez más firme. «Quieren destruirlos porque nos recuerdan lo que perdimos. No porque sean peligrosos, sino porque son lo suficientemente valientes como para sentir cosas que enterramos hace millones de años». El silencio se extendía por el cielo. Entonces, lentamente,
Uno de los barcos bajó sus armas, luego otro, y otro más. La voz de Mirra regresó, más baja ahora, casi insegura. «Tren, ¿qué te has hecho?» Tren miró hacia Elena, que permanecía valientemente de pie en el suelo, con los ojos brillando de esperanza a pesar del miedo. «Recordé cómo ser joven», dijo, «incluso después de 900 millones de años». La flota no atacó. En cambio, nave tras nave comenzaron a descender, aterrizando con cuidado a las afueras de la colonia humana. Las puertas se abrieron. Ancianos Bael, viejos y cansados, salieron lentamente, parpadeando ante la brillante luz del sol, el ruido y el colorido de la vida humana que los rodeaba. Por primera vez en mucho tiempo, los Bael se vieron sorprendidos. Observaron cómo niños humanos se acercaban corriendo sin miedo, haciendo preguntas, riendo y tocando su piel plateada con manos curiosas. Vieron a músicos humanos interpretar canciones extrañas e imperfectas solo para ellos. Vieron a Elena abrazar a Tren como a un viejo amigo, algo que ninguna especie se había atrevido a hacer jamás con un anciano Bael. Lenta y cuidadosamente, los ancianos Bael comenzaron a cambiar. En lugar de dar órdenes, hacían preguntas, escuchaban en lugar de juzgar. Algunos incluso sonreían, con una sonrisa incómoda y extraña, como músculos que recuerdan un movimiento antiguo y olvidado. Semanas después, Tren se encontraba de nuevo en la misma colina donde Elena le había preguntado una vez sobre las sorpresas. Esta vez, ella estaba sentada a su lado, junto con varios jóvenes Bael, escuchando con atención mientras los humanos contaban historias sobre errores, amor, risas y pérdidas. «Hiciste algo increíble», dijo Elena sonriéndole. Tren negó con la cabeza lentamente. «No, sí lo hiciste. Simplemente viviste, sin miedo a la imperfección». Y eso le recordó a una especie antigua y cansada lo que significa estar verdaderamente vivo. Sobre ellos las estrellas brillaban con intensidad, las mismas estrellas que Tren había contemplado durante 900 millones de años. Pero esa noche, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no parecían aburridas ni predecibles. Parecían llenos de asombro, lleno de posibilidades, lleno de vida, y en algún lugar profundo de su antiguo corazón, el anciano Tren sonrió de verdad, sintiendo después de millones de años de silencio, joven de nuevo.